Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Como veis, esta pantalla es la última del capítulo anterior porque ya os anuncié que a partir de ahora vamos a centrarnos en el grupo U1. Así que vamos a actualizar estas fórmulas para ese grupo y de esta manera podremos ya hablar de la luz, del campo electromagnético, y es justo lo que vamos a dedicar este vídeo y probablemente el siguiente y a lo mejor otro más, no lo sé. ¿Vale? Para dejarlo todo preparado para cuando tengamos que cuantizar la luz. Pues bien, pues ahora estas matrices, como digo, van a pertenecer al grupo U1 y por tanto esas matrices, si os acordáis, eran de la forma E elevado a I o menos I por teta, que va a depender de X, y recordad que hay una dependencia en X porque en cada punto hacemos un cambio de base. Vale, si acaso vamos a ocultar estas capas para tener un poquito de espacio. Bueno, pues si nuestras matrices de transformación son estas, entonces las fórmulas del cambio de base y todo eso, ¿cómo van a quedar? Pues en vez de poner aquí una matriz, pues simplemente tenemos que poner este número, que si queréis vamos a ponerlo magenta para distinguirlo bien. Perfecto, y esto lo vamos a poner aquí. Lo que pasa es que como el espacio vectorial va a seguir siendo el mismo, es decir, Cn, aquí deberíamos meter una matriz. Lo que pasa es que como esto es un número, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que esto va a ser pues este número multiplicado por la matriz identidad. Es decir, lo único que estoy diciendo es que si, por ejemplo, el espacio azul fuera de dimensión 2, pues aquí tendríamos e elevado a menos i teta, e elevado a menos i teta 0, 0, que es lo mismo que poner e elevado a menos i teta por la identidad. Esto es básicamente lo que estoy diciendo con esto. Pues bien, introducimos esta, entre comillas, matriz, que en el fondo es como si fuera un número, pero bueno. Y recordad que aquí había que introducir la inversa. Y la inversa de esta matriz es exactamente lo mismo, excepto que hay que poner un más. Y recordad también que por convención, para acordarnos, pues poníamos la prima arriba, ¿vale? Tal como tenemos aquí. Es decir, que si tenemos una matriz que tiene los índices A y A' o B', es decir, no prima y prima, si queremos calcular la inversa, la manera de expresarlo, o por lo menos la notación que elegimos, era que la inversa ahora estuviera en otro lugar, arriba. Y en los libros, esta expresión la suelen poner pues simplemente así, que psi' es igual a esta exponencial por psi, que lo que quiere decir es φ1, φ2 hasta φn multiplicado por esta fase nos daría este vector con primas. ¿Vale? O sea, esta ecuación significa esto. Por lo tanto, actualizamos esta línea, actualizarla para el grupo 1, insisto. En realidad podríamos decir simplificarla o reducirla al grupo U1. Vale, y hago aquí una línea para que quede claro que estoy... Luego igual lo hago más pequeñito y tal. Vale, esta ecuación es exactamente igual y ahora vamos a ver la derivada covariante. Muy bien, recordad que aquí poníamos los generadores y esto representa una combinación lineal de generadores. Y nosotros acabamos de decir que el generador aquí es como si fuera el 1, pero si introducimos esta delta, porque estamos en un espacio Cn, pues entonces quizá lo más conveniente es poner que esto está multiplicado por la matriz identidad. La matriz identidad n por n. Esto lo pongo ahora, pero luego lo voy a borrar porque ya se va a sobreentender. O si queréis, también podemos ponerla. Esto es la matriz identidad n por n. Es lo mismo, ¿eh? Esto desarrollado da exactamente lo mismo de antes. Por lo tanto, aquí solo tenemos uno, que es la identidad. Y por tanto, aquí de as solo va a haber una, la correspondiente al generador identidad. Y esto sigue estando igual porque esto es una matriz que multiplicado por un número sigue siendo una matriz. Y estos serían los elementos de matriz de la matriz. Entonces esto, como a lo mejor puede ser un poco confuso, quizá podríamos hacer esto. Podemos separar este señor, indicando que esto simplemente es un número,
Y luego la matriz identidad la podemos poner como antes, con la delta de Kronecker A, B. Por lo tanto, ya tenemos la actualización de esta primera línea. ¿Y cómo queda la segunda? Pues es muy fácil, simplemente borramos esta C y esto es la identidad, que como es la identidad pues no ponemos nada y ya se sobreentiende. Y esta es la típica manera en la que normalmente aparece en los libros, esta de aquí. Muy bien, vamos a ver ahora lo que sería la transformación de la conexión o la transformación de los campos gauge bajo una transformación de gauge. Son los diferentes nombres. Esta derivada, al aplicarla sobre este señor, lo que nos va a dar es la u, de nuevo, por ser una exponencial, y luego la derivada de todo esto. Por lo tanto, nos va a dar menos i y la derivada de teta. No pongo x para que no complicar la notación. Y aquí tenemos el u daga, que es básicamente esto, pero cambiado de signo, sin el menos este. Esto de aquí es un número, por lo tanto, este número puede perfectamente colocarse aquí y u por u daga es 1, o la identidad. Por lo tanto, todo esto resulta ser esto de aquí. Este menos con este menos lo transformamos en un más. Y si os acordáis, ahora vamos a esta fórmula que nos decía que para fijar la forma que tiene la A caligráfica, que fuera compatible con esta fórmula, pues tenía que ser de ese estilo. Insisto, como aquí tenemos que el generador, el único que hay es la identidad, matriz n por n, aquí solo hay un número, y por tanto al sustituir en esta ecuación, lo que tendremos en el lado izquierdo es esto, pero con una prima, y en el lado derecho sustituimos también la A, que es esto de aquí, y que no se nos olvide este término. Entonces, este paréntesis lo muevo aquí, y esto, como es un número, pues lo puedo poner a la izquierda, y aquí que nos va a dar u por la identidad es u, y por u daga, al ser unitario, da la identidad. Por tanto, desaparece todo esto, y nos queda esto de aquí. Y bueno, todo esto estaría multiplicado por la identidad, que con esta identidad la podemos cancelar, en el sentido de que ya se entiende que está todo multiplicado por la identidad. Podemos dividir todo entre i, cambiamos de signo toda la ecuación, y dividimos todo entre g. Recordad que la g era la constante de acoplamiento. Por lo tanto, fuera esto y fuera esto. O sea que finalmente todo esto de aquí se reduce a lo que seguro que os suena un montón, porque esto es lo que en los libros de texto, cuando uno está cursando la carrera de física, de física y también en ingeniería, me imagino que esto también lo habéis visto, que es la típica, lo que se entiende típicamente por transformación de gauge. Pues aquí está, surge de forma natural. Entonces, teniendo en cuenta que el tensor de curvatura caligráfico era todo esto, si os acordáis, cuando sustituíamos esto y arreglábamos un poco e imponíamos que f caligráfica fuera de esta forma, al final teníamos todo esto. O sea que para simplificar es mejor ya ir al resultado final y simplificarlo directamente ahí. Y déjame también actualizar que esto ya no es ninguna combinación lineal de generadores porque solo está la identidad. Por tanto, este índice también ya no tiene sentido. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Este índice tampoco tiene sentido porque aquí tendríamos la identidad. Así que sustituyendo esto y esto aquí arriba, pues vamos a obtener lo que estoy a punto de escribir. Estos índices ya no tienen sentido porque solo hay uno, digamos. Y luego, es cierto que aquí ya tampoco tiene sentido los índices, pero claro, las constantes de estructura del grupo son todas 0. ¿Por qué? Porque los generadores solo hay uno, que es la identidad, y que conmuta consigo mismo, o si queréis, podemos decir que los generadores conmutando, pues dan 0 veces porque conmutan. O sea, que las f's son 0. Por tanto, todo esto desaparece para el grupo U1, insisto. Y recuperamos lo que seguro que nos suena muchísimo, que es el tensor de Faraday, que ya he ido anunciando repetidamente,
Por tanto, no creo que os sorprenda mucho. Así que podemos borrar esto y en su lugar poner esto. Y vamos a apuntar por aquí. Bueno, supongo que a estas alturas ya se sabe que estas A son los campos de gauge. Y hago un poquito de separación. Muy bien, y pongo como ejercicio, que es muy sencillito, pues demostrar que si sustituimos f caligráfica por esto de aquí y las d's, las derivadas covariantes, por lo que es parcial mu, y en este caso fijaos que aquí a la derecha tendremos menos i g a mu, ¿vale? Pues si sustituimos d mu y d nu y hacemos el conmutador, lo que vamos a obtener es esto de aquí, ¿vale? Es un ejercicio bastante cortito y rápido de hacer, pero muy ilustrativo para no perder el hilo de lo que está pasando. Por lo tanto, como va a dar lo mismo, entonces esto en este caso es innecesario. Y lo curioso de U1 es lo siguiente. Vamos a ver. Si sustituimos f caligráfica por lo que es, menos i g f mu nu, prima, porque esto es después de haber hecho el cambio de base, y sustituimos u por e elevado a menos i teta, volvemos a sustituir f caligráfica por menos i g f mu nu, y luego u daga pues e i teta, las i's se van, los menos también, la constante de acoplamiento también, y como esto, si miráis aquí, no es una matriz y esto es un escalar, pues este escalar lo podemos poner donde queramos exactamente. Así que esto da 1 y al final resulta que queda esto. Es decir, que bajo una transformación de gauge local, el tensor de Faraday se queda exactamente igual. Vamos a activar lo que habíamos borrado antes, que era esto de aquí. Entonces recordemos que partiendo de lo más general posible y desarrollando esto, llegábamos a este resultado. Así que para generalizarlo, o mejor dicho, para reducirlo al caso U1, lo único que tenemos que hacer es simplemente darnos cuenta de que la f ya no tiene ningún índice. Por tanto, va a ser simplemente pues f mu nu, f mu nu. Y este sería el lagrangiano. Así que vamos a ver si me cabe por aquí esto. Pues ya está. Una vez hemos hecho todo esto, ahora las A's caligráficas y las F's caligráficas ya no van a volver a aparecer más, al menos en Quantum Electrodynamics. Por lo tanto, esto lo borro directamente porque ya no lo vamos a necesitar más hasta que volvamos a hacer algo de cromodinámica cuántica, que aún no sé si lo haremos o no. Bueno, seguramente sí, pero no sé hasta cuánto. Ya lo iremos viendo. Vamos a quitar esta entidad que ya se sobreentiende. O sea, como resumen ultra rápido, la idea es que cuando imponemos una simetría gauge local, entonces aparecen unos campos de gauge. Y lo que hicimos en el capítulo anterior es inventarnos un lagrangiano o una densidad lagrangiana que fuera la más simple posible y que fuera invariante gauge e invariante Lorentz. Y también os dije que no hay que olvidar que la teoría que estábamos intentando describir es la de un campo psi, no la de un campo A. Esto ha aparecido nuevo. Por lo tanto, la teoría completa sería una teoría que tuviera un lagrangiano donde haya la dinámica de esos campos A más otro lagrangiano, o si queréis, algo más en el lagrangiano donde aparezcan descritos los campos psi. Vale, pues eso es muy, muy divertido hacer y eso es lo que nos llevará a la QED. Lo que pasa es que eso estaba pensando si hacerlo ahora o no, pero no lo voy a hacer ahora porque quiero mantener un poco de orden y centrarnos en un campo de gauge libre completamente, es decir, donde solo hayan campos A y ver cuál es su función de Green, en fin, sus ecuaciones de movimiento y todo eso. Y cuando ya esto lo tengamos claro, entonces es cuando ya montaré el lagrangiano QED. Eso lo quiero reservar para un capítulo en concreto que es muy divertido y muy potente, la verdad. Es una cosa maravillosa. Esto se hará esperar un par de capítulos más. Muy bien. Pues nada, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de encontrar una solución clásica de este problema.
Y a partir de esa solución clásica montaremos la función de green del campo A, que esta función de green es la que luego nos va a permitir cuantizar. Bueno, es un poco lo mismo que hemos hecho con Klein-Gordon, los campos Klein-Gordon, en los campos de Dirac. Ahora lo haremos con los campos de Gauge y lo tendremos, insisto, de nuevo, me estoy repitiendo mucho, y ya lo tendremos todo preparado ya para cuantizar. O sea que ya falta muy poco para empezar ya por fin a cuantizar, después de un porrón de meses que llevo con este curso. Entonces, lo que vamos a hacer de momento es ocultar estas fórmulas para que no nos coman espacio, y si nos hace falta para algo, pues la activo. Muy bien, pues para hacer lo que vamos a hacer ahora necesitamos que tengáis fresco una cosa que hicimos hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, que era la derivada funcional. Bueno, pues si os acordáis, esto lo hicimos en el capítulo 37 del curso de mecánica teórica, que eran derivadas funcionales típicas de QFT, pero bueno, derivadas funcionales. Y básicamente la definición la puse aquí y empezamos a hacer varios ejemplos y tal. Así que, si no os acordáis absolutamente nada de esto, pues darle pausa, id a ver este capítulo y luego volvéis, ¿vale? Porque si no, probablemente no se entienda nada de lo que voy a hacer ahora. Muy bien, pues aquí la tenemos. Entonces vamos a ver, vamos a escribir nuestra teoría. Nuestra teoría básicamente va a ser una acción cuyos funciones protagonistas, es decir, las que queremos saber su dinámica, son estos campos A mu, definidos en cualquier punto del espacio-tiempo, y eso es menos un cuarto de la integral de 4x del lagrangiano que acabo de poner, bueno, el que hemos deducido hace un momentito. F mu nu, F mu no. Pero como F mu nu es igual a la derivada parcial mu a nu menos parcial nu a mu, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, lo dejo por aquí. Vale, y antes de hacerlo, voy a hacer una pequeña actualización que es práctica. Vale, a ver. En el momento en que yo dije todas estas cosas, antes del capítulo de derivada funcional, os hablé de las funciones generalizadas, en donde aparecían estas funciones misteriosas U, que eran las funciones test. Entonces, resulta que hay muchos libros que, para saltarse toda esta historia, que es como más le gusta a los matemáticos, definido a partir de funciones test, etcétera, 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 la visión, digamos, de los físicos, que es un poquito más práctica, es decir, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner, en vez de una U aquí, vamos a poner una, déjame escribirlo por aquí, una delta X menos Y. La delta de Dirac. De manera que cuando procedamos a hacer esto, esta delta hará que no tengamos que decir, interpretar aquello que decíamos de la función, o sea, una integral, la función, una U, y entonces poníamos aquello de f y una U pequeñita, pero pasamos de la U. Bueno, los que tengáis fresco este vídeo sabréis de lo que estoy hablando, y los que no, por favor, ir a mirarlo para que entendáis lo que estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, para evitar todo este rollo, si uno pone aquí una delta, pues al final lo que le va a dar es f directamente, sin la integral y sin la U, que es al final lo que se interpreta por lo menos en los libros de física. ¿Vale? Por tanto, repito, esto es simplemente una actualización práctica, como una especie de regla, para que nos haga la vida un poco más fácil. Y por supuesto, si estamos, por ejemplo, en Minkowski, esta X y esta Y en realidad son X0, X1, X2, X3, y por tanto esta delta sería una delta en 4 dimensiones, que querría decir delta de X0 menos Y0 por delta de X1 menos Y1, etc. ¿Vale? Esto es en plan, digamos, simplificado. De notación, me refiero. Pues bien, recordemos que cuando nos dan una acción, que por cierto no sé si lo he dicho, pero esto es una acción. La acción de nuestro campo va a ser menos un cuarto, bla, 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 todo esto. Pues bien, para encontrar lo que llamamos las ecuaciones del movimiento, recordad que lo que había que hacer es hacer la derivada funcional de la acción con respecto a nuestros campos e igualarlo a cero.
Y con esto encontraremos las ecuaciones de movimiento. Muy bien, dicho esto, ahora voy a decir otra cosa para simplificarnos un poco la vida. A ver, supongamos que desarrollamos todo esto. Entonces, claro, puede ser que nos dé pues, un término que no dependa de epsilon más un término que dependa linealmente de epsilon más quizá un término que depende de epsilon al cuadrado, etc. Claro, cuando dividamos entre epsilon, claro, si resulta que aquí hay algo que no es 0, entonces vamos a tener un problema, porque, por ejemplo, imaginad que esto vale 8. 8 entre algo que tiende a 0 divergiría. Por tanto, tendríamos un problema. O sea que más vale que este término no aparezca, ¿vale? Como ya veréis, no va a aparecer. Entonces ya veréis que lo primero que va a aparecer es epsilon por algo finito. Claro, ¿qué va a pasar? Pues que epsilon entre epsilon nos va a dar este término finito y luego epsilon cuadrado entre epsilon va a dar un epsilon por este señor, pero como epsilon tenderá a 0, pues entonces va a desaparecer. Y el resto de términos que supuestamente serán epsilon 3, epsilon 4, epsilon 5 también van a desaparecer. O sea, que otra manera alternativa de pensar esto es hacer una variación de la acción y fijarnos solo en el término que es lineal en epsilon. Y eso es lo que va a ser la derivada funcional. Y esta posición es la que utilizan la mayoría de libros porque es la más rápida y directa. Así que vamos a hacer eso. Es decir, vamos a calcular la variación de la acción a orden epsilon, despreciando epsilon al cuadrado, epsilon al cubo, etc. Entonces, para calcular la acción de f más algo, es decir, la acción de a mu más algo, dejadme llamar a ese algo, o sea, todo esto, dejadme llamarle variación de la función. En nuestro caso será la variación de esto, ¿vale? O sea, esta variación en realidad es epsilon por la delta, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así un momentito para escribir menos. Bueno, pues esto va a ser menos un cuarto la integral y lógicamente pues será f, pero habiendo variado los campos a. O sea que si colocamos este señor aquí y otra vez él, pero con los índices arriba, bueno, estaríamos copiando la acción, pero cuidado que hay que hacer una variación. Eso quiere decir que cada campo de estos, es decir, en este caso este señor, pues en realidad va a ser ese señor más una pequeña variación de orden epsilon, ¿eh? ¿Vale? Esto en cuanto a este señor. Pero ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con este señor. Pues hacemos lo mismo. A mu más una pequeña variación de a mu. ¿Vale? Y todo esto vamos a ponerlo rodeado de un corchete verde. ¿Vale? Esto sería esta primera f, pero variada. Y ahora habría que hacer lo mismo con esto, pero con los índices arriba. Por tanto, hacemos un copy-paste. Esto está multiplicando. Y ponemos todos los índices arriba. Muy bien, vamos a fijarnos en este señor y vamos a hacer la parcial de a nu y la parcial de nu mu. Parcial mu a nu menos parcial nu a mu. Muy bien, y ahora el resto. ¿Qué tenemos? Parcial de, o sea, parcial mu de delta a nu menos parcial nu de delta a mu. ¿Pero qué es esto? Pues es, de nuevo, f mu nu. Así que lo ponemos. Por lo tanto, sustituimos todo esto por lo que es. ¿Y qué pasa? Pues que si hiciéramos lo mismo con esto de la derecha, como es exactamente la misma estructura y lo único que cambia son los índices arriba, pues volvemos a hacer un copy-paste, pero con los índices arriba. Muy bien, entonces seguimos y recordemos que estas deltas de aquí son de orden epsilon, ¿eh? Digamos esto de aquí. Muy bien, entonces si multiplicamos f mu nu por f mu nu nos da f mu nu por f mu nu. Luego tendremos f mu nu multiplicado por todo esto, sumando, por supuesto. Vale, ya tenemos este por este y este por este. Vale, y ahora hacemos este por este. Y por supuesto, sumando también. Y ahora nos faltaría este por este. Pero fijaos,
Este señor por este nos dará epsilon por epsilon, o sea, nos dará epsilon al cuadrado. Y lo mismo este con este, o este con este y este con este. Es decir, que estos términos sobrepasan y serían los que estarían aquí, orden epsilon al cuadrado, que, como os he dicho antes, vamos a pasar de ellos. Por tanto, ya lo tenemos a primer orden. Así que si queréis, para ser un poco más precisos, pues esto será aproximadamente igual si esto es a orden epsilon. Y por supuesto aquí hay un paréntesis. Vale, esto sería la acción evaluada en f más algo, o sea, en a más una pequeña variación. Pero si ahora le restamos la acción, pero evaluada en a, sin variar, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente va a pasar que aquí se va a añadir este término restando. ¿Por qué? Pues porque la acción es simplemente, pues eso, la menos un cuarto de la integral de f mun u, o sea, esto. Lo cual ya nos hace que podamos tachar esto y respiremos hondo, porque el primer término que va a aparecer, o sea, todo esto es orden epsilon. ¿Por qué? Porque esto es orden epsilon, esto también, esto también, esto también, por tanto se podría sacar factor común. Esto no es orden epsilon, pero está multiplicado por un término epsilon, digamos, ¿no? O de orden epsilon. Por tanto, fantástico. Misión cumplida, todo funciona. Y a ver si esto me cabe. Ah, bueno, sí que me cabe. Fantástico. Entonces, esto, la acción allí menos la acción aquí, cuando digo allí y aquí me refiero a variado y a sin variar, esto es directamente lo que hemos dicho que es la variación de la acción. Y esto que igual, no sé, igual os puede parecer muy complicado, en realidad no lo es, porque recordad lo que os he dicho más de una vez, ¿no? Que si por ejemplo tenemos un tensor con los índices arriba, o sea, y contraído con otro tensor P, yo que sé, mu nu, sea lo que sea que de esto, por ejemplo, imaginad que da 8, ¿no? Bueno, pues va a ser exactamente lo mismo que comprimiéndolo, contrayéndolo con T con los índices abajo y P con los índices arriba. Esta es una de las propiedades que tiene el producto escalar de Lorentz. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que da igual que aquí estén abajo y aquí arriba o al revés. Por tanto, yo puedo subir estos índices y bajar todos estos. Este mu nu y este nu mu. Y resulta que este término y este término son exactamente lo mismo. Por tanto, tenemos dos veces eso. Así que podemos cancelar este 4, convertirlo en un 2 y olvidarnos de uno de ellos. Ya la cosa se está poniendo bastante fácil y agradable. Ya casi estamos. Y ahora es conveniente poner esto como suma de dos términos. Vamos a ver, tenemos este señor por este señor, o sea que este no está. Y esto déjame ponerlo así para que quede claro que esta derivada parcial está actuando sobre esta variación. Y aquí tenemos menos con menos es más, por tanto esto en realidad es un más. Y borramos y ponemos el paréntesis de nuevo. Vale, y ahora vamos a hacer esos trucos que tanto nos gustan, que son el siguiente. A ver, aquí tenemos un índice mu que está contraído con este, por tanto es un índice mudo y yo lo puedo cambiar de nombre y le puedo poner, pues, por ejemplo, alfa, por ejemplo. Y este nu, que también está contraído con este, le puedo llamar, por ejemplo, beta. Insisto, porque son mudos. Vale, y ahora digo, a ver, un momento, ¿f alfa beta es lo mismo que f beta alfa o no? Bueno, la respuesta es que no, porque si aquí intercambiáis mu por nu y nu por mu, entonces va a dar casi exactamente lo mismo, pero con un cambio de signo. Como bien sabéis, los que habéis hecho electromagnetismo, el tensor de Faraday es antisimétrico. Por lo tanto, si yo cambio el orden, en vez de poner alfa beta, pongo beta alfa, cambia de signo y por tanto este menos que hay aquí lo borro. Vale, y ahora, una vez hecho eso, digo, venga, voy a renombrar de nuevo en beta y lo voy a cambiar de nombre.
Y en vez de llamarle beta, pues le voy a llamar mu, por ejemplo. Y en vez de llamarle alfa, le voy a llamar nu. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues para darnos cuenta de que esto es exactamente lo mismo que esto. Así que entonces este 2 se va y nos quedamos solo con uno de ellos. Por tanto, la variación de la acción, de momento, nos queda muy facilona. Solo tenemos que resolver qué narices hacer con esta derivada parcial y ya está. Pero ahora viene la archiconocida una vaca vestida de uniforme, ¿vale? Integrar por partes. Y recordad que si tenéis una integral y tenéis la derivada de algo por un algo sin derivar, esto es lo mismo que a por b entre, no sé, entre a y b, ¿vale? Vamos a suponer que esto está entre a y b, una integral definida entre a y b, menos a por la derivada de b. Entonces, si al sustituir b aquí y aquí, y a también, y restar, como hacemos siempre en el colegio, de las integrales definidas, y resultara que esto fuera 0, entonces tendríamos esto de aquí, ¿vale? Pero bueno, de momento déjame poner así un momentito. Vamos a aplicar esta regla de la integración por partes y tendremos que la variación de S, en teoría, debería ser, pues, la variación de A mu por F mu nu integrado, digamos, en los bordes del espacio-tiempo, o si queréis, si tenemos una región, un hipervolumen en el espacio-tiempo, pues en los bordes me refiero en la superficie de esa región. Claro, en nuestro caso, si no especificamos nada, significa que es en el infinito. Tiempo infinito, posición infinita en todas las direcciones. Ahora hablamos de eso. Menos la integral de 4x. ¿Y ahora qué tendremos? Pues que esta derivada parcial ahora va a actuar sobre el señor de la derecha, por tanto tendremos variación de a mu y la derivada nu del tensor de Faraday. Vale, entonces, si elegimos que la variación de los campos tienda a 0 en el infinito, entonces al evaluar esto en el infinito, pues va a dar 0, y 0 por lo que sea, 0. Y entonces esto se va. En el caso de que no fuera así, tampoco pasaría nada porque estos términos no afectan a las ecuaciones del movimiento. Vale, total, que al final queda esto. Vale, pero recordemos, lo he borrado pero está por ahí, que nosotros queremos hacer la variación de la acción con respecto a un campo a alfa i. Vale, esta i no recuerdo si os la he puesto o no, pero esta i es un poco lo que os explicaba en el capítulo este que tenéis que ver si no os acordáis, ¿eh? Por tanto, esta señora será de la forma epsilon, porque es así como lo hemos definido, por una delta de Dirac, que será de 4 dimensiones, porque estamos integrando en 4 dimensiones, x menos y, pero tenemos que especificar que queremos variar en esta dirección, en la dirección alfa. Por lo tanto, tenemos que poner aquí una delta de Kronecker y una alfa, para especificar que es en la dirección alfa. Es decir, que si mu y alfa son iguales, pues entonces bien, esto no dará 0. Pero si alfa y mu son diferentes, pues esto es 0. Esta es una manera como otra cualquiera para especificar eso. Entonces seguimos. Esto nos va a dar epsilon, la integral de 4x, la delta de Dirac, la delta de Kronecker y luego parcial nu f mu nu. Entonces, como bien sabéis, las deltas se cargan a las integrales, por tanto esto nada menos epsilon, esa integral ya se ha ido, y bueno, claro, aquí no lo he dicho, pero esto depende de x, ¿vale? Más que nada porque estamos hablando de que la acción siempre está evaluada en x,
Por lo tanto, esta delta lo que hace es intercambiar la x por la y, o sea que al final nos va a quedar delta mu alfa, me refiero a esta, parcial nu, f mu nu, pero de i. Entonces, esta delta de Kronecker lo que nos dice es que esta mu no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser alfa. Y por supuesto, estas derivadas en realidad son derivadas con respecto de i nu. Porque, insisto, esta delta cambia todas las x, tanto en las derivadas como en los campos y en todos los sitios, por i. O sea, que la variación de la acción es, como ya esperábamos, a orden epsilon. Y lo que da es esto de aquí. Y ahora que ya tenemos eso, recordad que, lo que os he dicho antes, cuando hacemos la variación de la acción y nos da algo multiplicado por epsilon, o sea, esto de aquí, esto es precisamente la definición de derivada funcional. Por tanto, la derivada funcional de la acción con respecto al campo a alfa i y la acción dependiendo de a mu x es igual a menos, y si este menos no nos gusta, pues simplemente le damos la vuelta a estos índices, en vez de alfa a nu, pues nu alfa, y como este tensor es antisimétrico, cambia de signo. Y recordad que las ecuaciones de movimiento se obtenían haciendo que la derivada funcional de la acción sea cero. Y por tanto, las ecuaciones de movimiento resultan ser estas. Y bueno, y si estos, bueno, a ver, o sea, déjame ponerlo bien, sería la derivada de f nu alfa en el punto i con respecto i nu igual a 0. Pero ahora que tenemos esto, yo puedo llamar a los puntos i, o les puedo llamar X, o Pepe, o María, o Juan. Entonces vamos a recuperar, bueno, tal como llamamos normalmente a los puntos de Minkowski, ¿no? X. ¿Vale? Creo que todo esto ya lo dije también, o sea, discutí todas estas cosas en ese capítulo, ¿eh? O sea que después de este rato recordando cosas y tal, al final tenemos... Ah, por cierto, otra cosa más es que en vez de poner nu alfa, pues la gente pues le pone directamente pues f mu nu, que queda siempre más bonito. Y aquí esto es la mu, correcto. Y estas serían las ecuaciones del movimiento para los campos a mu. O sea, los campos de gauge. O mejor dicho, el campo de gauge, porque solo hay uno, ¿eh? Estamos en U1, ¿eh? Recordemos, solo hay uno. O sea... Lo que tenemos es que si estamos describiendo un campo, ya sea un campo fermiónico, un campo bosónico, o sea, un campo escalar de Klein-Gordon o uno de Dirac o de lo que sea, si queremos que sea invariante gauge U1, o dicho de otra manera, que en el espacio azul donde vive esta gente o donde vive esta gente podemos cambiar de base utilizando matrices de U1 y que la teoría se quede igual, eso implica que aparecen unos campos en general con un índice aquí arriba si estamos hablando del grupo SUN y aparece sin índice cuando estamos hablando del grupo U1. Si queremos que también tenga dinámica esta gente, entonces proponemos esta acción para estos señores y las ecuaciones del movimiento para estos señores resultan ser esta derivada parcial contraída con f mu nu igual a 0. Esto es, digamos, el resumen a lo bestia. Pues bien, por si hay alguien que se ha caído de un árbol ahora mismo o no ha hecho electromagnetismo o no se acuerda o lo que sea, os recuerdo que esto son una manera condensada de poner las ecuaciones de Maxwell. Entonces, no me digáis que esto no es, tiene algo de magia, ¿no? Claro, porque lo que estamos diciendo es que si estamos describiendo en el espacio-tiempo de Minkowski, si en cada punto consideramos un espacio donde viven unos campos complejos, que son los de Dirac, por ejemplo, y obligamos a la teoría a que no importa la base que escogemos en cada uno de los puntos del espacio-tiempo de Minkowski, lo cual es razonable porque no puede depender de la base, porque es completamente arbitraria, pues esto trae como consecuencia, si los cambios de base son tipo U1,
las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Esto es la leche, la verdad. Pues bien, como el vídeo ya se me hace muy largo, en el próximo lo que vamos a hacer es ver efectivamente que estos son las ecuaciones de Maxwell y buscaremos soluciones del tipo onda plana, que son las que van a representar fotones yendo a una cierta velocidad bien definida. Bueno, la velocidad ya sabemos que es la de la luz, pero me refiero a una dirección muy concreta, o sea, con un vector k definido, que son las ondas planas, ¿no? Que son, insisto, fotones yendo en el vacío con una k muy concreta y definida. Y luego intentaremos buscar la función de Green y vamos a ver que vamos a tener unos cuantos problemas y que los vamos a resolver utilizando lo que sabemos de la invariancia gauge. Pero todo esto será en el capítulo siguiente porque ya os he soltado un rollo patatero, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.